escuchan bien? Un cordial saludo a todos ustedes. Ya hemos analizado diferentes aspectos en torno a las competencias e igualmente se ha reflexionado sobre diferentes componentes que tiene esta perspectiva. Yo ante todo me voy a enfocar en cómo llevar a la práctica el desarrollo de las competencias desde lo que hemos venido denominando la socioformación, que es una perspectiva construida colaborativamente aquí en Latinoamérica, con la contribución de profesores frente al grupo. Entonces, a lo largo de esta presentación mostraré distintos elementos que hemos aprendido para lograr el desarrollo de las competencias. A medida que yo les esté compartiendo estos elementos, les invito a que realicen una reflexión sobre qué logros estamos teniendo en nuestras instituciones, ya sea como directivos, docentes o también como investigadores. Pero asimismo, ¿en qué podríamos mejorar? De tal manera que cuando se termine ya esta última presentación, al menos identifiquemos un aspecto para mejorar en lo que estamos haciendo y que luego en las actividades que continúan en este proceso posterior al Congreso, tal como se ha señalado anteriormente, pues ustedes puedan también reflejar esta mejora en sus prácticas, no solamente teniendo en cuenta lo que les voy a compartir, sino integrando todos estos elementos que se han abordado en este importante evento. Hace días, más o menos unas 2 semanas, fui a Guerrero. Guerrero es una región en México, una región afectada por la violencia y con condiciones socioeconómicas bastante bajas. Y fui a Guerrero invitado por un grupo de maestros de una escuela que querían compartir conmigo sus prácticas pedagógicas. Entonces yo les pregunté cuáles eran las prácticas, qué innovaciones estaban haciendo, y ante todo me dijeron, no, queremos que nos visite porque no sabemos si lo que estamos haciendo es una innovación, si lo que estamos haciendo es una mejora, o si lo que estamos haciendo es una repetición de las viejas prácticas tradicionales. Aquí muchos nos dicen que esto es una innovación lo que estamos haciendo, pero tenemos nuestras dudas. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y quién les dice? No, los que vienen del ministerio, en el caso de México es la Secretaría de Educación Pública, los que nos dan capacitaciones, siempre nos dicen que nosotros estamos en el primer lugar por todo lo que estamos haciendo, pero tenemos nuestras dudas. Entonces queremos que nos haga una visita y tener aquí un diálogo con los maestros, con los alumnos y también con los padres de familia. Pues bien, voy a esta escuela, cerca a la ciudad de Chilpancingo, que es una ciudad de este estado de Guerrero, de esta región de Guerrero, y les pido que me comiencen a compartir sus prácticas, sus experiencias. Y entonces me dicen, vea, nosotros hemos avanzado en la parte de lograr que se demuestren bien los contenidos, porque antes solamente aplicábamos pruebas, pero ya les pedimos distintos productos y entonces hemos logrado identificar con más detalle cómo están en los contenidos, con una mayor variedad de instrumentos. Entonces cuando le pregunto a una maestra de español que todavía recuerdo, que la tengo muy presente, ¿cómo evalúa en su asignatura de español? Me dice, vea, yo antes me dedicaba a trabajar mucho cómo se construye una oración, las conexiones entre oraciones, la ortografía, y ahora les estoy pidiendo un trabajo escrito. Y al final de este año voy a cambiar el trabajo escrito por una monografía. Y a mí eso me lo han considerado como una innovación, pero tengo mis dudas.
Y entonces yo no le dije nada, sino que simplemente invité a la maestra y a los demás a que hiciésemos una reflexión sobre qué tipo de ciudadano es el que necesitamos formar, con qué características. Y entonces comenzamos a pensar en la sociedad actual, pero en la sociedad que se viene, que es la sociedad del conocimiento. E hicimos un proceso de estudio frente a esos retos de la sociedad del conocimiento. Y entonces, identificando los retos de la sociedad del conocimiento, ya comenzaron a entender mejor la pertinencia de sus prácticas. Y la conclusión final fue que todavía estaba en el ámbito de los contenidos. ¿Y eso por qué? No por falta de interés, no por falta de motivación, no por falta de compromiso, sino porque la manera como el gobierno y otras instituciones han llegado a ellos ha sido de manera equivocada, con un mensaje contradictorio, con tergiversaciones. Y eso hoy día se encuentra mucho en Latinoamérica. Se habla en todas partes de competencias, pero luego en la realidad son distintos los conceptos, distintos los planteamientos. Y muchas veces los representantes de los ministerios de educación y también allí en México los representantes de la Secretaría de Educación Pública no tienen una línea unívoca o unos mismos ejes que ayuden a orientar bien a los maestros, entonces se generan confusiones. Perfectamente le podemos pedir un trabajo escrito a un estudiante y eso no significa que estemos evaluando competencias. Podemos pedirles una monografía a los alumnos y eso no significa que desarrollemos y evaluemos competencias. Perfectamente, cuando le pedimos una monografía a los estudiantes, todavía podríamos decir que estamos en el tema de los contenidos. ¿Qué contenido están aprendiendo? ¿Qué es una monografía? ¿Cuáles son las partes de una monografía? Pero en competencias, un principio fundamental es la contextualización. ¿Para qué vas a aprender a hacer una monografía? ¿Qué problema del contexto vas a resolver con una monografía? ¿Qué impacto va a tener esa monografía en tu vida, en tu familia y en tu comunidad? Y lo mismo podríamos decir de matemáticas. En muchos contextos se dice que se desarrollan competencias en matemáticas mientras más difíciles sean los ejercicios. Entonces conozco muchos maestros que me dicen, no, es que yo desarrollo competencias porque mis ejercicios son bien retadores, porque para poderlo resolver tienen que consultar en muchos libros, tienen que buscar ayuda de otras personas, tienen que buscar quien les ayude en las redes sociales. Mis ejercicios no se resuelven fácil. ¿Y cuáles son tus ejercicios? Resolver ecuaciones. No, ahí estamos todavía en el plano de los contenidos. Solamente se desarrollan competencias en matemáticas cuando los estudiantes aprenden a identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto utilizando los conocimientos de matemáticas. El álgebra, la trigonometría, la estadística, pero en torno a problemas del mundo de la vida, problemas que hay que saber ubicar de acuerdo con el ciclo vital. Entonces, no es lo mismo abordar las matemáticas en preescolar que en los primeros años de primaria o en la educación secundaria. Hay que establecer diferencias en los tipos de problemas y también en el nivel de reto que representan esos problemas. Pues bien, yo les voy a hablar entonces de lo que hemos aprendido en la práctica cotidiana en torno a cómo desarrollar y evaluar competencias. Y esto es lo que hemos venido denominando, a partir del trabajo colaborativo con maestros, la socioformación. Bien, la meta es que podamos entonces reflexionar sobre nuestras prácticas y que
con base en esto identifiquemos una acción de mejora. Los temas puntuales que se van a tratar son estos: la metodología socioformativa, su desarrollo, su puesta en práctica y los beneficios que esto nos brinda para desarrollar y evaluar competencias. En segundo lugar, lo que se ha venido denominando en Latinoamérica como la taxonomía socioformativa, una taxonomía alternativa a las taxonomías tradicionales de Bloom, Garnier, Anderson, pero también alternativa a taxonomías actuales para abordar el desarrollo y la evaluación del aprendizaje, como la taxonomía de Vicks y la taxonomía Marzano. Una taxonomía que se ha construido también de manera colaborativa y que tiene procesos de validación en varios países, con aplicaciones concretas en el aula. Luego abordaremos cuáles son las prácticas pedagógicas esenciales que debemos estar fortaleciendo en el día a día para lograr el desarrollo de las competencias. Y por último, terminaré con algunos elementos que siempre es necesario considerar al momento de evaluar las competencias. Varias de estas cosas ustedes ya las han abordado en este congreso, entonces voy a tratar de profundizar sobre todo en algunos elementos nuevos. Esta presentación va a quedar no solamente dentro de la plataforma de formación a la cual ustedes van a ingresar, sino también en la página de nuestro instituto, www.cife.edu.mx/recursos. Me voy a orientar con base en preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es la socioformación? Que muchos de ustedes ya se estarán planteando. Pues bien, para poder explicar qué es la socioformación, primero lo que hay que entender es la sociedad del conocimiento, que fue el ejercicio que yo hice hace 2 semanas, precisamente en esta escuela de Guerrero. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el aula tiene que responder a los retos de la sociedad. ¿Qué espera la sociedad con relación a los ciudadanos? Y entonces tenemos que buscar afrontar esos retos. Y no puede ser que sigamos formando para la sociedad industrial, porque la sociedad industrial ya no existe. Y entonces, cuando nos enfocamos en contenidos, que es todavía el eje prioritario de la educación latinoamericana, estamos formando es para la sociedad industrial. Y resulta que posterior a la sociedad industrial vino la sociedad de la información, sociedad que en estos momentos tiene una predominancia, y el reto es construir la sociedad del conocimiento. ¿Qué es concretamente la sociedad del conocimiento? Básicamente, la sociedad del conocimiento consiste en mejorar las condiciones de vida con base en la colaboración, utilizando la tecnología como un medio junto a otros medios. Entonces, la sociedad del conocimiento implica el desarrollo de nuevos enfoques y modelos educativos, porque los que hemos venido utilizando en Latinoamérica se construyeron para otro momento histórico, para otra sociedad, como fue el enfoque conductual, el enfoque cognitivo, el constructivismo, el aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión. Todos esos enfoques no se hicieron pensando en los retos de la sociedad del conocimiento. Es decir, Piaget no vivió en la sociedad del conocimiento. Piaget vivió en una época en la cual se estaba cuestionando la sociedad industrial y se estaba buscando ese tránsito hacia una sociedad distinta, más centrada en la información. Y ahí es cuando comienzan a emerger las ciencias cognitivas. Entonces, en la actualidad se están planteando enfoques con esta perspectiva más social, como es el caso del conectivismo y la socioformación.
Entonces, precisamente, voy a compartirles los ejes esenciales de la socioformación. En esta propuesta, que es de origen latinoamericano, lo que buscamos es formar en y para la sociedad. Esta es la frase clave. Lo que nos caracteriza cuando trabajamos en una perspectiva socioformativa, formar en y para la sociedad. Claro, muy bonito, pero eso se puede quedar en lo abstracto. A ver, ¿qué es formar en y para la sociedad cuando yo estoy en matemáticas? O cuando estoy en ciencias, o cuando estoy en español, o en formación cívica y ética. Pues significa que yo me voy a centrar en que los estudiantes aprendan a resolver problemas del entorno con los saberes que tenemos en el mundo académico. Y al resolver los problemas del entorno, entonces estamos contribuyendo a mejorar las condiciones de vida. Y entonces eso significa el para la sociedad. Ahora bien, no es de cualquier manera, es considerando la sostenibilidad ambiental, el proyecto ético de vida, la colaboración y ante todo el desarrollo socioemocional que ustedes ya han abordado en este congreso. Esta propuesta se viene construyendo entonces a partir de la sistematización de experiencias implementadas en el aula por parte de maestros, diferente a como se han construido los enfoques tradicionales, que primero se elaboran a nivel teórico en centros de investigación en universidades y después se nos pide a los maestros seguir o aplicar en el aula. La socioformación tiene una construcción distinta. En la socioformación lo que primero hacemos es sistematizar alguna experiencia exitosa que demuestre el impacto de lo que se quiere hacer. A ver, ¿qué maestro o qué maestra en Latinoamérica está implementando eso? ¿En qué aula? ¿Qué resultados tiene? ¿Cómo ha logrado integrar en esa experiencia a sus estudiantes, pero también a las familias y a la comunidad? ¿Qué impacto está teniendo en el mejoramiento de las condiciones de vida y en el desarrollo social sostenible? Y entonces, cuando ya se tiene una experiencia, por lo menos en el inicio, ya eso nos da un cierto conocimiento para integrar esa experiencia en esta perspectiva. Dicho esto entonces, en el enfoque socioformativo, lo que buscamos es el desarrollo social sostenible. Y esto implica trabajar en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, pero también implementar acciones concretas en la vida cotidiana que aseguren la sostenibilidad ambiental, o de manera más sencilla, que impliquen el cuidado del ambiente, para que las condiciones que hoy día tenemos en la parte ambiental sean las mismas o parecidas, o no muy diferentes a las que tengan las generaciones futuras. Y esto se hace con base en la aplicación de los valores universales como la responsabilidad, la autonomía, la equidad, el respeto, pero también lo que es la honorabilidad. Entonces, en el enfoque socioformativo tenemos esta visión de trabajar por el desarrollo social sostenible y los maestros vamos abordando distintas acciones en el día a día para lograr esto, inclusive en temas que tradicionalmente se han considerado como abstractos. Pues Otón, eso no tiene aplicación en la vida real. Así me decían muchísimas veces aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, yo hablaba ecuaciones cuadráticas en el 2001. Me decían, eso no es posible trabajarlo con la metodología de proyectos. Las ecuaciones cuadráticas. Luego demostramos que se pueden aplicar las ecuaciones cuadráticas también para mejorar las condiciones de vida. Y luego ya siguieron, no, es que las desigualdades, es que los números imaginarios no tienen aplicaciones. Es que luego en estos días la raíz cuadrada. Pues otro, a ver, ¿cómo vamos a mejorar las condiciones de vida con la raíz cuadrada? Pues buscamos una experiencia de un maestro en Bolivia, donde hemos también trabajado esto, que está haciendo aplicaciones con los polinomios
la raíz cuadrada y otros términos abstractos, integrando el mejoramiento de las condiciones de vida. Y esas son las experiencias que nos están ayudando a fortalecer esta perspectiva. Allí donde muchas veces dicen eso no se puede, eso no es así, hay que trabajar los contenidos, no podemos dejar de lado lo abstracto. Nosotros hemos buscado experiencias de maestros concretos en instituciones específicas que muestran lo contrario. Y esto es lo que ha enriquecido esta propuesta. Ahora bien, ¿en qué referentes se basa la socioformación? Durante el proceso de construcción de este enfoque, nos hemos inspirado mucho en el pensamiento complejo. Primero, en lo que es la vida del profesor Edgar Morin como ejemplo. En segundo lugar, en lo que implica el desarrollo del pensamiento complejo, que aquí tenemos varias características: análisis crítico, análisis sistémico, metacognición, flexibilidad y creatividad. Eso es lo mínimo que implica desarrollar el pensamiento complejo. Entonces, en el enfoque socioformativo tenemos en cuenta el pensamiento complejo no solamente como un marco epistemológico que nos ayuda a trabajar de una manera inter y transdisciplinaria, integrando saberes y buscando que esto también se lleve a las metodologías didácticas y evaluación, como es la metodología de proyectos formativos, que es la metodología por excelencia que nosotros hoy día utilizamos, la metodología de proyectos formativos en todas las áreas. Tenemos instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, media y también de educación superior que se han transformado completamente bajo la metodología de proyectos. Hoy ya tenemos universidades que han trascendido las asignaturas y los módulos y solamente trabajan por proyectos. En el caso de México, esta metodología ya se ha implementado en el currículum y entonces tenemos varias áreas en las cuales se trabaja bajo proyectos. ¿Por qué? Porque se ha podido demostrar con experiencias tangibles en el aula el impacto de esta metodología. También tenemos como inspiración el desarrollo a escala humana que inició en Chile y que se ha fortalecido con contribuciones de otros países, igualmente la perspectiva del desarrollo social sostenible, pero además lo que es la cultura latinoamericana. Fíjense ustedes, llevamos siglos trayendo enfoques y modelos de contextos muy diferentes a Latinoamérica, y luego se nos pide a los maestros que tengamos impacto, cuando los enfoques que hemos traído por siglos no los hemos contextualizado a nuestra idiosincrasia. ¿Qué es lo que buscamos con el enfoque socioformativo? Que aquí esté presente la idiosincrasia del latinoamericano, que ha estado ausente en la pedagogía. Porque los mayores referentes pedagógicos en Latinoamérica siempre han sido traídos de contextos distintos. Y el latinoamericano no aparece por ninguna parte. La forma de ser del latinoamericano. Entonces, en la perspectiva socioformativa, tratamos de tener muy en cuenta lo que son las características generales del latinoamericano y luego las características propias de cada uno de los países que conforman esta región. En eso hemos estado trabajando en los últimos 2 años. Bien, estoy compartiéndoles algunos elementos de referencia. ¿Cuáles son los ejes esenciales de la socioformación? ¿A qué apuntamos? Muy bien, son varios los ejes. Les voy a compartir una síntesis aquí. El primer eje es que nos enfocamos a trabajar por problemas y proyectos. Eso es lo que nos caracteriza en esta perspectiva. Claro, ahí están los contenidos, pero los contenidos en el marco del desarrollo social sostenible ya no tienen mucha relevancia. Esa es la realidad. El reto del desarrollo social sostenible no es aprender contenidos, es aprender a resolver problemas, mejorar las condiciones de vida
y asegurar la sostenibilidad ambiental dentro de un marco de convivencia, actuación ética, colaboración, cultivo de las tradiciones, entre otros elementos. Entonces, este es un principio que nosotros ya estamos trabajando en distintas instituciones y también universidades. Antes era una metodología de ciertos maestros, una metodología aislada. Ya en la actualidad se ha logrado que las experiencias sean todavía mayores y que se logre la convergencia de muchos maestros frente a este eje. Y cuando hablo de convergencia, no me estoy refiriendo a una política de un ministerio o de un lineamiento que está por allí en el currículum, no. Yo estoy hablando de una convergencia desde los maestros, desde el aula. O sea, maestros que hoy día están convencidos de que la formación tiene que ser con base en proyectos, porque han podido experimentar el impacto de esta metodología, articulando obviamente otras metodologías, por ejemplo, los sociodramas, los juegos de roles, los juegos vivenciales, o también los juegos de reto, las visitas a la comunidad para intervenir en problemas, entre otros. El segundo eje es la colaboración entre estudiantes, la colaboración entre maestros, la colaboración entre maestros y estudiantes, la colaboración con los padres de familia para lograr precisamente la resolución de problemas y contribuir al desarrollo social sostenible, la colaboración entre escuelas. Eso se comenzó a hacer en los últimos 2 años en México. Entonces consiste en que aquellas escuelas que ya estén logrando transformaciones importantes en sus prácticas comparten su experiencia con otras escuelas, y eso muchas veces tiene mayor impacto que otras estrategias que se han usado tradicionalmente. Bien, el tercer eje es el proyecto ético de vida, que no es lo mismo que el proyecto de vida. El proyecto ético de vida significa que vamos a trabajar con compromiso por mejorar las condiciones de vida, buscando el desarrollo social sostenible, y también, al mismo tiempo, nos ocupamos de nuestra realización personal. Otro eje es la co-construcción del saber a través de las comunidades de aprendizaje. Y por último tenemos el desarrollo del pensamiento complejo, como lo vimos anteriormente. Entonces eso significa que continuamente en el enfoque socioformativo se está buscando el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis sistémico, la creatividad, la metacognición y la flexibilidad como características esenciales de este tipo de pensamiento, teniendo en cuenta la propuesta de algunos investigadores, como por ejemplo Matthew Lipman, que plantean que el pensamiento complejo es el pensamiento que reúne todos los tipos de pensamiento. Eso lo dice en un libro que se llama precisamente así, Matthew Lipman, uno de los investigadores más importantes en lo que es desarrollo del pensamiento a partir de su metodología de filosofía para niños. Allí en ese libro, que está gratuito en internet, se plantea esto: el pensamiento complejo es el que reúne los demás tipos de pensamiento. ¿Esto por qué lo digo? Porque continuamente también yo me encuentro con maestros que tienen una gran confusión sobre qué es el pensamiento complejo, qué es el pensamiento crítico, qué es el pensamiento sistémico, y muchas veces se ve como lo mismo y resulta que no es lo mismo. A ver, hay un pensamiento complejo que es el que reúne todos estos otros tipos de pensamiento y todos se necesitan. Entonces, yo puedo desarrollar en un estudiante análisis crítico, pero eso no es suficiente. Yo tengo que desarrollar también el análisis sistémico, la metacognición, la creatividad y la flexibilidad, para que este pensamiento complejo precisamente les ayude a afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. Entonces estos son los ejes prioritarios que nosotros tenemos en la perspectiva socioformativa, con base en la sistematización de estas experiencias de las cuales les he ido hablando a lo largo de distintos países. Bien, llegamos a algo más concreto.
¿Cuáles son las prácticas pedagógicas esenciales que deberíamos fortalecer en el magisterio, en el aula, en la cotidianidad? Tradicionalmente, el magisterio latinoamericano se ha caracterizado por una serie de prácticas pedagógicas que se caracterizan por un gran énfasis en el aprendizaje de contenidos, como por ejemplo lo que yo me encontré en esta escuela de Guerrero, donde no hay como tal una innovación, sino simplemente una mejora en el aprendizaje de los contenidos. Queremos que nuestros estudiantes aprendan a hacer informes escritos. Eso es un contenido. Queremos que nuestros estudiantes aprendan a hacer monografías. Queremos que nuestros estudiantes aprendan de la raíz cuadrada, de los polinomios. Queremos que nuestros estudiantes aprendan de la historia de Latinoamérica. Queremos que nuestros estudiantes aprendan de la historia del país. Esos son contenidos. Podemos lograr que nuestros estudiantes aprendan muy bien la historia del Perú y eso no les va a llevar a sentir amor por el país. Porque para poder sentir amor y compromiso por un país o por una región, tenemos que abordar retos vivenciales, donde logremos en ese proceso socioemocional profundo. Entonces, por supuesto, hay que trabajar la historia, pero hay que trabajar esa historia con base en problemas y proyectos retadores, abordando los problemas actuales. Y entonces, hasta para la historia tenemos que abordar problemas, y tenemos que estar haciendo la conexión de hechos históricos con hechos actuales y hechos del futuro, o problemas del futuro, para lograr esas conexiones afectivas que logren realmente el desarrollo de competencias. Entonces, esta ha sido una práctica tradicional, el enfocarnos en contenidos. ¿Y qué pasa con estas prácticas? Que están basadas en esquemas muy profundos, muy conscientes, y al estar tan estructuradas en el inconsciente del magisterio mundial, porque esto es a nivel mundial todavía, esto hace que siempre estemos interpretando las cosas en función de los contenidos, y que incluso, más que transformar las prácticas, lo que hacemos muchas veces es implementar estrategias para seguir reforzando estas prácticas. Y esto todavía es reforzado más por parte de muchas personas que están en el mundo educativo, pero no han tenido una formación sólida en la parte de la pedagogía. Porque creen que la pedagogía es estudiar a Piaget, a Vygotsky, contextualizarse frente a las reformas y todo esto, entonces yo ya soy experto, ya puedo trabajar en eso. Lo que implica más la formación pedagógica es la autorreflexión continua, la autoevaluación, la comparación con otros y el tener en cuenta los retos sociales. Y entonces muchas veces también estas prácticas pedagógicas tradicionalistas son reforzadas por muchos investigadores de la pedagogía a nivel de Latinoamérica. Y entonces, claro, los maestros buscan bibliografía, estudian, hacen cursos, pero a la final lo que están haciendo es fortaleciendo muchas de estas prácticas pedagógicas. Yo lo he vivido en Colombia, lo he vivido en México y en otros países. Por ejemplo, ahora se están haciendo muchos cursos de capacitación en algunos países y vamos a ver cómo es la metodología de estos cursos. También con base en estas mismas prácticas, cursos basados en transmitir contenidos y decimos, no, es que queremos transformar las prácticas pedagógicas, pero los cursos son todos por contenidos, por exposiciones, por evaluaciones. Decimos que hay que cambiar la evaluación en el magisterio y luego tenemos cursos que son basados en exámenes en línea o con muchas estrategias tradicionalistas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Pues seguimos fortaleciendo estas prácticas, porque en lo que hacemos con el magisterio también están inmersos. Otro elemento es que todavía sigue predominando mucho la exposición y una tendencia latinoamericana que yo todavía no me explico de dónde viene, pero la encuentro en todos los países de Latinoamérica, y es pedirles a los alumnos muchos trabajos.
Yo rara vez encuentro una planeación didáctica centrada en un solo trabajo. En todas partes, en la mayoría de los casos, cuando yo le pido a los maestros, a ver, o a los estudiantes, preséntenme por favor qué trabajos están haciendo. Pero eso todo, la carpeta de trabajo. El mapa conceptual de esto, el mapa mental de aquello, el informe de la exposición oral, el informe de lectura. ¿Y a qué horas entonces vamos a profundizar? ¿A qué horas nos vamos a concentrar para mejorar continuamente un producto? Porque les pedimos un producto y no nos lo acaban de entregar y ya les estamos pidiendo otro producto. Fíjense, yo hasta en doctorado a veces le pido a mis estudiantes un mapa conceptual. Miren, en doctorado. Y me toca a veces revisarles 3 o 4 veces el mapa conceptual. Yo les pido a mis estudiantes en maestría una exposición oral y a veces me toca decirles, vuelvan a repetir 2 o 3 veces. Miren, en maestría o doctorado. Y eso mismo encontramos en pregrado, lo mismo encontramos en educación secundaria. Para desarrollar competencias uno tiene que estar repitiendo las cosas varias veces. Y entonces uno necesita autoevaluarse, pedirle coevaluación a los compañeros, que el profesor también te coevalúe y te diga qué estás haciendo bien, pero en qué necesitas mejorar con detalle. Y volver a repetir las cosas hasta hacerlas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en la educación primaria y secundaria de Latinoamérica? Que no se están desarrollando las competencias fundamentales. O sea, las competencias básicas para vivir en la sociedad, como por ejemplo la competencia de lectura comprensiva, la competencia de redacción escrita, la competencia de análisis crítico, la competencia de convivencia. ¿Por qué? No es porque esto no se trabaje, claro, se trabaja. Si vamos a las aulas de primaria y secundaria de toda Latinoamérica, uno ve a los maestros cargados de trabajo, de lecturas, de análisis. Pero ¿qué es lo que sucede? Y es mi tesis que tengo. Que no profundizamos en algo. Que no le damos continuidad a un producto hasta que se logre por lo menos el nivel satisfactorio, el nivel básico, el nivel elemental. Entonces hoy día terminan la educación secundaria muchos estudiantes sin saberse a entender, sin poder redactar un párrafo con sentido. Yo diría que en casi toda Latinoamérica estamos viendo este fenómeno. Y claro, luego tenemos a estos estudiantes que llegan a la universidad y no saben hacer una lectura crítica, no saben hacer hasta una carta que se comprenda. Y no estoy hablando del 1, ni del 5%, ni del 10%. El porcentaje es bastante elevado en todos los países, inclusive en México, inclusive en Chile, en Colombia, en Argentina. Y es por este esquema que tenemos muy fuertemente arraigado en el magisterio latinoamericano y también en los ministerios de educación y en las autoridades, de que necesitamos siempre varios trabajos. Y entonces, por ejemplo, yo me he encontrado con que el desempeño es: elabora una carta formal en educación secundaria. Bien sencillo, el desempeño relacionado con la competencia comunicativa, elabora una carta formal. Qué complicado es eso. Pero luego vamos y nos encontramos que se exigen unas planeaciones como de 15 o 20 páginas. Y cuando uno esperaría que los estudiantes trabajan todo el tiempo en cómo se elabora una carta formal para proponer la solución a un problema del contexto, para solicitar un servicio de agua en una comunidad a la cual no está llegando, o simplemente para escribirle a un amigo o a una amiga, etc., o a su familia, vemos que eso se pierde. ¿Por qué? Porque comienzan las actividades. Primera actividad: lectura sobre qué es la carta formal y presenta una síntesis. Segunda actividad: elabora un mapa conceptual de los componentes de una carta formal. Tercera actividad: revisa un ejemplo de una carta formal y comenta ese ejemplo con tus compañeros. Y por allá un ejercicio: elabora una carta formal. Y entonces hay una dispersión. Y esa dispersión no permite el desarrollo de estas competencias básicas, porque el desarrollo de una competencia básica
de lectura comprensiva, de redacción escrita y análisis crítico exige que todo el tiempo estemos trabajando sobre ello. Claro, ahí están los contenidos, pero es que esos contenidos tienen que estar en función del desarrollo de las competencias, es decir, de las actuaciones integrales para poder resolver problemas del mundo de la vida. Entonces, claro, por ejemplo, en estas planeaciones que yo he visto en varios países, así como se las estoy compartiendo, en varios países, no es solamente de 1 o 2 países, por lo menos en 5 países he visto estos tipos de ejercicios para la carta formal, que el estudiante hace el mapa conceptual, pero como hay varios trabajos, entonces el profesor no puede estar revisando el mapa conceptual hasta que se elabore correctamente, sino que simplemente el mapa conceptual es un trabajo más para una calificación. Y ahí es donde entonces la evaluación no está cumpliendo su papel primordial de contribuir al desarrollo de las competencias. Porque hacemos evaluaciones para sacar notas. Y conozco también muchas autoridades que me han dicho a mí, profesor Tom, pero es que ¿cómo le vamos a pedir solamente un ejercicio? Si hay que sacar las notas por lo menos con 3 o con 4 ejercicios o productos. Bueno, ahí está la situación. Pedimos 3 o 4 productos y luego no profundizamos en uno, y entonces los estudiantes se la van pasando todo el tiempo haciendo muchas cosas, pero sin profundizar. Yo no he encontrado hasta ahora en la pedagogía una investigación seria que diga que hay que pedirle a los alumnos varios trabajos en una planeación didáctica. Yo he hecho ese reto a muchas universidades, a muchas facultades de educación, a muchos investigadores, y hasta ahora nadie me ha podido demostrar con evidencia científica que eso funciona. Entonces yo digo, si no hay evidencia científica, ¿por qué no damos también esta posibilidad de tener solamente un pequeño producto por planeación y dedicarnos a ese producto 1 mes, 2 meses, medio año, todo un año? De tal manera que verdaderamente se desarrollen las competencias, porque hay productos que son muy integrales, que agotan diferentes competencias. Bien. Entonces, para esto necesitamos otras prácticas pedagógicas. ¿Como cuáles? Primera práctica pedagógica, focalizarnos en la resolución de problemas y el abordaje de retos del mundo de la vida. Y entonces esto también da origen a muchos esquemas que tenemos fuertemente arraigados en el magisterio latinoamericano. Y es que cuando se nos habla de problemas, de inmediato decimos, eso siempre lo he hecho yo. Profesor Tom, problemas es lo único que tenemos en esta escuela. Veas que ahí vienen los estudiantes sin desayunar, veas que no saben leer, veas que tengo muchos repitentes, es que los padres de familia no colaboran, es que el Estado no colabora. Profesor Tom, haberlo dicho antes, problemas es lo que hemos tenido. Claro, y cuando yo les pregunté cómo están abordando la raíz cuadrada, no, colocamos 5, 10 o 15 ejercicios bien retadores. ¿Cómo están abordando la parte de la lectoescritura? No, les ponemos planas para que repitan hasta que aprendan a escribir. Eso todo es contenidos. Cuando yo hablo de problemas y de retos, me estoy refiriendo a la violencia, a la corrupción política, a la corrupción económica, a la contaminación de los ríos por la minería, tanto legal como ilegal. Me estoy refiriendo a la violencia intrafamiliar, al abuso sexual, a los embarazos no planeados a corta edad. Me estoy refiriendo a los problemas entre vecinos por falta de determinar los límites y por ende falta la aplicación de las matemáticas para establecer bien los límites de las propiedades o de los terrenos. Y no seguir aprendiendo trigonometría o áreas de manera abstracta, que a todo el mundo eso se le olvida. Me estoy refiriendo a aplicar el número pi en problemas del mundo de la vida. Por cierto, un contenido que también a la mayoría se nos olvida. ¿Para qué es el número pi? ¿Qué problema yo puedo resolver con el número pi o con la circunferencia? A eso me estoy refiriendo. Y por supuesto, problemas tenemos muchos en la educación, pero necesitamos que esos problemas estén en el aula y que con base en esos problemas
nuestros estudiantes desarrollen competencias para afrontar los retos del mundo de la vida, que están enmarcados en lo que es el desarrollo social sostenible como visión latinoamericana. Igualmente tenemos la evaluación. La verdadera evaluación es la que se hace para que el alumno aprenda. Y en un enfoque de competencias es la que se hace para que el alumno esté desarrollando continuamente las competencias. Si tú haces una evaluación y no tienes suficiente claridad de que esa evaluación le va a ayudar al alumno, mejor no la hagas. Ese es el principio que nosotros tenemos en la socioformación. Es preferible muchas veces no evaluar a evaluar. Porque la evaluación en su esencia tiene que orientarse a retroalimentar al estudiante sobre qué está haciendo bien, pero qué debe corregir, cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, está haciendo una carta formal, muy bien, ¿qué logros está teniendo haciendo la carta? ¿En qué cosas concretas debe mejorar haciendo la carta? ¿Cómo está aplicando las ecuaciones cuadráticas en un problema relacionado con la compra de productos alimenticios? Pero también qué áreas de oportunidad hay allí en la aplicación de las ecuaciones cuadráticas en ese problema. O en el problema respecto a las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, un problema del área industrial. Entonces, ¿cómo está resolviendo el problema del área industrial con las ecuaciones diferenciales? ¿Qué logros está teniendo? Pero ¿qué le podemos decir para que mejore? Esa debe ser la práctica cotidiana de la evaluación y no es solamente de parte del maestro. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, los profesores, es asegurarnos que los alumnos se estén autoevaluando continuamente. Y ahí es donde viene el papel de los instrumentos, como las listas de cotejo, las escalas de estimación, las rúbricas sintéticas, las rúbricas analíticas, las matrices y otros tipos de instrumentos. Pero también tenemos que asegurar que entre pares se coevalúen y se retroalimenten. Y no solamente eso, también se apoyen para el logro de las competencias. Y entonces, ¿cuándo vendría la nota? Que es la pregunta que generalmente hacen los maestros. ¿Y la nota cuándo? No es que la nota, si hay que hacerla. A ver, en el enfoque de competencias realmente, las calificaciones ya no tienen sustento. Pero bueno, digamos que por cuestiones administrativas o políticas haya que sacar una nota. Hay que dejar eso para momentos muy específicos y particulares. Lo que debe primar la mayor parte del tiempo es la evaluación orientada a que el estudiante mejore, corrija, desarrolle más sus competencias, aumente el nivel de desempeño. Ahí es donde viene la importancia de las taxonomías. Porque las taxonomías nos orientan sobre los niveles de desempeño para no quedarnos en el nivel bajo o en el nivel medio. Entonces las taxonomías siempre nos están diciendo hay un nivel superior, y entonces cuando llega uno a ese nivel nos están diciendo hay otro nivel, y ya lo lograste, pasa a otro indicador, evalúa otra competencia. Entonces la parte de notas, que ante todo es un tema administrativo y de organización, más que pedagógico en el enfoque de competencias, puede dejarse solamente para ciertos momentos muy específicos, y eso es lo que se denomina evaluación sumativa. La mayor parte del tiempo deberíamos de evaluar con instrumentos bien hechos, con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, para que el estudiante desarrolle sus competencias. Primero, las competencias esenciales. Esa debe ser la prioridad de todo maestro. Primero, las competencias esenciales. Es decir, la comunicación escrita, la comunicación oral escrita, el desarrollo del pensamiento complejo, la convivencia. Y luego pues, vamos integrando las otras. Bien, esto también implica generar clases motivantes, apasionantes, atractivas, que nuestros estudiantes nos extrañen cuando nos enfermemos, o que digan, profesor, ¿cómo así que se nos fue el tiempo? ¿Ah? Y que no estén esperando a ver cuándo salen al descanso.
o a ver cuándo pasa alguna situación de paro, yo no sé qué, para no ir. Que si hay alguna situación de paro, ellos sean los más preocupados a ver qué podemos hacer para que se solucionen los problemas y se pueda restablecer el estudio. En fin. Y buscar también una mayor articulación entre las asignaturas. Para poder desarrollar competencias no podemos trabajar de manera separada matemáticas, español, inglés, educación física. Para poder desarrollar competencias con profundidad hay que integrar las áreas. Y yo propongo bajo una metodología de proyectos, pero hay otras metodologías. De lo que sí estamos seguros es que se van a dar pocos cambios si cada profesor sigue trabajando en su parcelita, de manera individual. ¿Por qué? Porque estamos ante un cambio sin precedentes en el mundo, que es el cambio hacia la sociedad del conocimiento, que implica que tengamos que estar articulando los saberes para poder resolver los problemas. Ya cada vez es más difícil encontrar un problema que se pueda resolver únicamente con las matemáticas, o un problema que se pueda resolver aplicando solamente lo que se aprende en español o en inglés. El mundo es un mundo complejo, con muchas relaciones, interdependencias y cambios continuos. Y entonces eso nos exige estar afrontando los problemas, articulando saberes de varias áreas. Y por lo tanto, entonces, desde el inicio de la edad escolar, tenemos que hacer esta articulación de saberes en torno a problemas, o en torno a proyectos, o en torno a retos. Bien, ya con esto entonces, vamos ahora a una parte un poco más aplicada, y es el tema de las taxonomías. En Latinoamérica, en el 2018, todavía buena parte de los maestros sigue utilizando la taxonomía de Bloom, de Garnet y de Andrews, que son taxonomías que se propusieron en la era industrial y que se han revalidado desde la investigación. Mi invitación es abordar las nuevas taxonomías. ¿Como cuáles? Como la taxonomía de Biggs, que aquí la tenemos de manera sintética, o la taxonomía de Marzano, o la socioformativa, o otra. Ya enseguida les voy a dar una pequeña síntesis de cada una de estas taxonomías, pero antes quiero compartirles cuál ha sido mi experiencia con la taxonomía. Yo antes no utilizaba taxonomías, no le encontraba el sentido. Por ejemplo, yo veía que mucha gente utilizaba la taxonomía de Bloom en sus planeaciones, en sus instrumentos, y yo no utilizaba nada y no le encontraba mucho sentido. Pero luego, cuando comencé a explorar las nuevas taxonomías, como la de Biggs, o la de Marzano, o la de otros autores, me di cuenta que las taxonomías son un recurso fundamental para el maestro. ¿Por qué? Porque nos orientan sobre los niveles en el desarrollo de las competencias de manera sencilla. ¿Para qué? Para que cuando estemos trabajando en el aula, estemos identificando qué niveles están logrando los alumnos y les coloquemos actividades todavía más retadoras, que nos lleven a alcanzar los últimos niveles. ¿Qué pasa si no tenemos taxonomías? Que inconscientemente es muy factible que podamos plantear actividades solamente para los niveles inferiores. Y como no tenemos un referente que nos inspire sobre qué es lo máximo, entonces podemos, no digo que así sea siempre, podemos caer en quedarnos en lo básico, en lo inicial. Entonces, aquí tenemos la taxonomía de Biggs. ¿Qué nos dice esta taxonomía? Nos dice que el desarrollo de una competencia tiene estos momentos, 5 grandes momentos. Desde un momento preestructural, donde prácticamente no hay ningún desarrollo de la competencia, hasta un momento que es
abstracto ampliado. Aquí quizás no se ve muy bien, pero ustedes también lo pueden buscar en internet, abstracto ampliado. Entonces fíjense lo que pasa. Al momento de hacer una planeación didáctica o abordar actividades de clase, esta taxonomía nos dice que hay que buscar que en esas actividades el estudiante vaya pasando de un nivel preestructural a un nivel abstracto ampliado, que significa que pueda teorizar, generalizar, formular hipótesis y reflexionar. Y entonces yo ya con esto voy a estar muy atento cuando esté evaluando, porque si encuentro que hay estudiantes que solamente se están quedando en identificar los conceptos o en realizar procedimientos sencillos, como por ejemplo encontrar el valor de la X o el valor de la incógnita, o encontrar cuáles son los términos que todavía no comprendo en un escrito, pues eso me da a entender entonces que tengo que implementar otras actividades para que pasen al nivel multiestructural, luego a relacionar y por último al abstracto ampliado. Entonces es una herramienta fundamental en el desarrollo y evaluación de las competencias, tener una taxonomía, pero no tenerla ahí simplemente de papel o porque por ahí la encontramos, sino utilizarla y utilizarla en la vida cotidiana en pro de nuestros alumnos. Bien, esta es entonces una taxonomía. Luego viene otra taxonomía más compleja, pero de las más completas que existen, y es la taxonomía de Marsal. ¿Qué nos dice esta taxonomía? Nos dice, pues a ver, Bloom no estaba tan equivocado, planteó unos niveles pertinentes, los vamos a retomar, y entonces se retoman unos de Bloom, como el nivel del conocimiento, el nivel de comprensión, el de análisis y el de utilización. Pero lo vamos a hacer considerando los nuevos desarrollos en el campo de la pedagogía, la cognición, la psicología, etc. Y entonces resulta que ya no es el nivel en sí mismo, sino que cada nivel es tridimensional, por decirlo así, porque en cada nivel hay que estar articulando tres sistemas o tres dominios de conocimiento, que son los que están aquí abajo: el dominio de la información, el dominio de los procesos mentales y el dominio de los procesos físicos o psicomotrices. Entonces, pues, todo un nuevo paradigma en el proceso de aprendizaje, porque ya no es si el alumno conoce o no conoce, o comprende o no comprende, sino que hay que estar articulando estos tres dominios. A ver, ¿qué pasa en el plano del conocimiento con relación a la psicomotricidad, con relación a la actuación? ¿Qué pasa en el plano de la comprensión con respecto a la información, a los procesos mentales, pero también a los procesos psicomotrices? Entonces, hay que estar siempre trabajando estos elementos. Y dos contribuciones sustanciales son el sistema metacognitivo y también el sistema de conciencia del ser. Y fíjense, esto es para aplicarlo en matemáticas, en biología, en química, en español y hasta en educación física. Y por supuesto en asignaturas relacionadas con los valores o con la religión, como lo tengan aquí en el país. Bien, estas dos taxonomías, aunque sean muy relevantes y muy completas, de todas maneras vienen de contextos diferentes, y es por ello que en Latinoamérica hemos venido construyendo y validando otra taxonomía, que es la taxonomía socioformativa. Y entonces yo les voy a explicar de manera sintética las ventajas de la taxonomía socioformativa. Esta taxonomía también plantea 5 niveles para el desarrollo de las competencias, desde el nivel preformal hasta el nivel estratégico. Pero ¿cuáles son las diferencias de esta taxonomía con las otras dos? Primera diferencia, que las otras dos están pensadas más en el individuo, es decir, en el alumno como alumno, no en el trabajo colaborativo, no en las instituciones educativas como sistemas.
En cambio, la taxonomía socioformativa se aplica a un individuo, a un grupo, a una organización, incluso a un programa, porque tiene más en cuenta los principios del pensamiento complejo. En segundo lugar, los nombres de la taxonomía están mucho más cercanos a lo que hacemos. Preformal es que todavía no tiene forma. El estudiante tiene unos acercamientos, unas prenociones, pero todavía no son de manera sistemática. En el nivel receptivo es que el estudiante está recepcionando información y hace acciones muy mecánicas o muy operativas. En el nivel resolutivo, como su nombre lo dice, resuelve. ¿Qué resuelve? Problemas sencillos con los saberes. Nivel autónomo, como su nombre lo dice, su desempeño es con autonomía, con criterio, con argumentación. Y nivel estratégico, como su nombre lo dice, actúa con estrategias creativas, con estrategias innovadoras, con estrategias basadas en la articulación de saberes. Muy bien, y otro elemento que tiene esta taxonomía es la flexibilidad. Entonces, hay una serie de acciones que nos ayudan a determinar cuándo un estudiante está en cada nivel. Aquí no buscamos el objetivo o el verbo así de manera mecánica, sino que son ante todo una serie de acciones características, pero el desempeño no se suscribe a estas acciones, simplemente se tienen como un referente. Entonces, en el nivel preformal es cuando la mayor parte de las acciones de un alumno o de un grupo, o de una organización o de una comunidad se basan en la enumeración o en repetir cosas o en seguir planteamientos sin análisis crítico o en acatar sin crítica, etc. El nivel receptivo es cuando la mayoría de las acciones se basan en buscar, en identificar, en recepcionar, en reconocer, en registrar, en reproducir. El nivel resolutivo es cuando ante todo priman estas acciones, aplica, caracteriza, diagnostica, emplea, motiva, procesa, resuelve. El nivel autónomo analiza, argumenta, hipotetiza, explica, monitorea, regula, relaciona, retroalimenta, teoriza, valora. El nivel estratégico, miren el nivel estratégico: adapta, asesora, ayuda, co-crea, compone, empodera, personaliza, lidera, innova, tiene sinergia, transfiere, transforma, transversaliza, tutoriza y vincula. Si ustedes comparan estos verbos con las otras dos taxonomías, se van a dar cuenta de algo. Primero, hay una serie de verbos que están en esta taxonomía que no están en las otras dos. Por ejemplo, ustedes en las otras dos no van a encontrar transforma, ni van a encontrar vincula, ni van a encontrar empodera. Pero estos son acciones urgentes en Latinoamérica. Si no formamos personas que aprendan a empoderar, a liderar, a transformar, a vincular acciones, a darle ayuda a los otros, no vamos a transformar la región. Pero resulta que si una taxonomía se hace en Europa o en Estados Unidos, como el contexto es diferente, pues la prioridad es otra. Por ejemplo, miren la prioridad en el enfoque de BIS: teoriza. El último nivel en BIS es teoriza. ¿Qué nos ganamos en Latinoamérica con formar estudiantes que teoricen? Lo que necesitamos en Latinoamérica es formar estudiantes que transformen las situaciones de pobreza, de calamidad, de falta de previsión, de corrupción. Y entonces ustedes dirán, no, entonces este enfoque no tiene la teorización. Claro, aquí se ve la teorización, pero es en un plano más abajo. Comparemos, por ejemplo, esta taxonomía con la de BIS. BIS plantea que en el primer nivel no hay como tal desarrollo de competencias. Eso es un error en el enfoque de competencias. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo en lo cual se sostiene una competencia. Es decir, uno no comienza a desarrollar la competencia partiendo de que el alumno es una tabla rasa o que no sabe nada. Uno siempre comienza el desarrollo de las competencias con presaberes, de donde sea, así sean ideas totalmente erróneas y equivocadas.
Y eso es lo que se denomina identificar los saberes previos. Cualquier estrategia didáctica y competencias para que tenga impacto requiere partir de eso. Y entonces no podemos decir que el primer nivel es que no lo tiene, que no lo hace, que no lo ejecuta. No. El primer nivel es el nivel de los presaberes, de los preconceptos, o de las ideas que tiene, o de los acercamientos. Y eso hay que reconocerlo. Y eso no está en la taxonomía de Briggs. Muy bien. Bueno, yo ya les dejo ese ejercicio para que comparen. Esto se ha construido de una manera colaborativa, se ha replanteado muchas veces. En estos momentos es frente a lo que se ha llegado a más acuerdo cuando se ha implementado en el aula. Bien. Ya por último me gustaría compartirles cómo es el currículo desde una perspectiva socioformativa y los componentes de un proyecto. En un currículo socioformativo en que todos nos enfocamos en estos elementos. Primero, cómo se va a lograr el desarrollo social sostenible en el perfil de egreso. Y si no es posible modificar el perfil de egreso, entonces tener esto en cuenta a nivel institucional. A ver, cómo en nuestra escuela vamos a trabajar todos de manera colaborativa, estudiantes, docentes, directivos, familias y comunidad, en pro del desarrollo social sostenible. Segundo, asegurar las competencias clave. Claro, hay muchas competencias, que el empoderamiento, que el emprendimiento de empresas de innovación tecnológica, pero ¿dónde están las competencias clave? En la socioformación, primero las competencias clave, es decir, que una persona tenga análisis crítico, que una persona sea capaz de convivir con los otros, que una persona sea capaz de hacer una lectura comprensiva y que una persona también sea capaz de hacer una redacción escrita pertinente para poderse dar a entender. Esto lo estamos logrando, perfecto. Integremos más competencias. Y siempre la perspectiva es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida resolviendo problemas. Y eso incluye entonces el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias, pero en pro de la resolución de problemas. Luego la estructura la planteamos por proyectos. Creo que es una de las estrategias que mejores experiencias tiene en la actualidad en Latinoamérica, sin desconocer otras metodologías que se integran con esta, como los sociogramas, los juegos de rol, los juegos de reto, la simulación de procesos sociales en el aula, etc. También hay que fortalecer el proyecto ético de vida y la evaluación colaborativa todo el tiempo. Y entonces esto luego hay que implementarlo, y ahí es donde vienen las estrategias didácticas, y para eso pues ya les he comentado un poco la metodología de proyectos. Un proyecto es lo que hacemos cotidianamente todos los ciudadanos. Venir a este congreso fue un proyecto, por parte de ustedes, por parte de nosotros los ponentes y los conferencistas. Todo un proyecto. Entonces tuvimos que planificar el proyecto, tuvimos que buscar información sobre esto, tuvimos que hacer trabajo colaborativo, tuvimos que comunicarnos de manera verbal y por escrito, tuvimos que resolver problemas para poder lograr esta meta maravillosa de encontrarnos durante estos 3 días aquí. Esto es todo un proyecto. Una relación de pareja es todo un proyecto. Tener un hijo es un proyecto, no tener hijos es un proyecto. Iniciar una maestría, un doctorado es un proyecto, un postdoctorado es otro proyecto, hacer un curso es un proyecto. Trabajar con los compañeros en una escuela es un proyecto. La pregunta es, si casi todo gira en torno a proyectos en el mundo de la vida, ¿por qué casi no hay proyectos en la educación? ¿Por qué se nos dice que hay que trabajar matemáticas de manera lineal y secuencial? ¿O en español de manera secuencial y no con base en proyectos como se desarrollan las competencias en el mundo de la vida? Y así sucesivamente. Entonces es por eso
que entre las muchas estrategias pertinentes, una que yo les sugiero que exploren más y que también se autoevalúen si es que ya la están ejecutando para que la mejoren, es esta metodología. Varios elementos tiene la metodología de proyectos, ya con esto voy a terminar. Y el primer elemento es que hay que trascender los contenidos. Miren, esta fue la planeación sintética que me compartió la maestra de español allí en Guerrero hace unas semanas. Título, porque ella me decía que es un proyecto. Título: aprendamos a hacer una monografía, español 1 secundaria, aprendizaje esperado, que era lo mismo que un desempeño para el caso de aquí del Perú. El aprendizaje esperado es escribir una monografía. Problema: ¿cómo hacer una monografía? Ese fue el problema. Producto: monografía de un tema de interés. La monografía es un informe escrito. Actividades: entonces desarrolló esto en 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. En la apertura estableció la meta y hizo el análisis de saberes previos, y en saberes previos les hizo esta pregunta: ¿qué es una monografía? Luego tenemos el desarrollo, donde les pide que lean el libro de texto de español sobre qué es una monografía y comprendan sus partes. Luego les pide que elaboren una monografía de interés, y finalmente evalúa la monografía mediante una lista de cotejo y les da una nota. Esto para muchos maestros es un proyecto. Para muchos maestros, cuando yo colocaba este ejercicio, se está abordando el problema del contexto. Miren, el 70% de maestros a los cuales yo muchas veces les coloco este ejercicio iniciando un evento, dicen: ahí ya estamos ante una innovación. Y resulta que no. Aquí todavía estamos con el tema de los contenidos. Miren, para poder que sea un proyecto, necesitamos que esa monografía aborde un problema del mundo de la vida, es decir, que aborde, por ejemplo, una documentación sobre cómo se está contaminando un río por medio de la basura, o el problema de la movilidad en una ciudad o en un pueblo, y por qué se está generando eso, y qué acciones se han planteado para pueblos similares con el fin de mejorar la movilidad. Pero si yo le digo a un estudiante: oye, elabora una monografía sobre cualquier tema que te interese, ¿qué ocurre en la mayoría de los casos? Que ellos van a hacer una monografía simplemente con aquel tema que les sea más conocido. Muchas veces no hay ningún problema ni ningún reto. Aquí, por ejemplo, no se está poniendo en práctica la evaluación continua, la evaluación formativa, porque la evaluación es al final. No se están desarrollando actitudes y valores que ustedes han trabajado bastante en este congreso. La empatía, la autonomía, la automotivación, la colaboración con otros. No se está desarrollando el pensamiento complejo, porque no hay actividades que estimulen el análisis crítico, el análisis sistémico ni la creatividad. Fuera de eso, miren que la monografía no se está revisando varias veces, sino que solamente se evalúa al final. A ver, ¿cómo la hizo? Y aquí está la nota. Para poder desarrollar competencias, se debería buscar que esa monografía se esté revisando varias veces, hasta que por lo menos, primero, no haya plagio de nada. Primero. Segundo, se entiendan las ideas. Tercero, haya coherencia entre las ideas y articulación de las ideas, y así sucesivamente. Entonces, aquí es donde debemos implementar esta metodología de proyectos, y un proyecto nos dice entonces que debe abordar un problema de contexto, enfocarse ante todo en un producto central o pertinente, trabajar la colaboración y la inclusión. Y entonces eso es precisamente lo que falta. Una monografía no es en sí mismo un producto pertinente, como tampoco es un producto pertinente pedir a un estudiante que haga un ejercicio de raíz cuadrada, o pedir a un estudiante que se aprenda un juego en educación física, un deporte en educación física, o pedir a un estudiante que haga una síntesis de un proceso histórico. Ahí no se están resolviendo problemas porque no hay productos pertinentes. Bien, entonces un proyecto debería tener estos elementos. Con esto dejo mi intervención. Primero, partir del diagnóstico. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo son sus estilos de aprendizaje? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les apasiona?
¿Cómo es la colaboración entre ellos? Todo maestro debería siempre empezar por un diagnóstico integral de su grupo, aplicando instrumentos y también observando. No solamente para identificar fortalezas, sino también áreas de oportunidad. Luego, un proyecto debe tener un título significativo, pertinente, que llame la atención. Entonces, en un proyecto no vamos a colocar monografía, ni los números reales y sus propiedades. No, vamos a colocar un título que esté relacionado con el problema, que cuando el estudiante vea ese título, se interese en el estudio, se emocione. Luego tenemos que indicar qué competencia y qué desempeño se van a lograr, de acuerdo con el currículo. Luego, un problema del contexto, pero que sea del mundo de la vida. Y también un producto central. Luego, las actividades organizadas de manera secuencial y también de manera flexible. Luego, indicar cómo se van a organizar los alumnos, los recursos, y que al menos en un instrumento hay un instrumento de evaluación, una rúbrica, una lista de cotejo, una escala de estimación, etc. Muy bien, en la plataforma les voy a enviar varios links de trabajos donde se muestra la implementación de la metodología de proyectos. Yo les invito a que revisen estos materiales para que complementen con más profundidad lo que aquí abordamos. Pero muchas gracias y les deseo lo mejor en sus prácticas. Por esta magnífica exposición, y voy a invitar a la magíster Liliana Muñoz para que de repente puedan acompañarnos haciendo una réplica adicional al tema. Sí, por favor. Bien, yo creo que hay varios retos, problemas que nos plantea la exposición de Sergio. El Perú tiene un currículo nacional, en el caso de la educación básica, y en el caso de las universidades también hemos enunciado que vamos a formar profesionales bajo este enfoque, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante recoger estos elementos que nos plantea el enfoque socioformativo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en el CIFE, donde pude recoger, ¿no?, estos elementos, y en la práctica tratamos, porque todavía no lo hemos logrado, ¿no?, de incorporar estos elementos que nos ha señalado Sergio, ¿no? Son varios elementos entonces a considerar, y como yo también señalaba y Sergio lo ha reafirmado, si no tenemos un trabajo colaborativo, un trabajo donde tengamos que reflexionar, entonces no lo vamos a poder lograr, ¿no? O sea, si nosotros no logramos comprender por qué tenemos que trabajar una pedagogía de proyectos, en realidad seguiremos siempre haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí el maestro vive en el día a día muchos retos, se plantea, por eso yo les decía también que nuestro trabajo es complejo. Entonces agradecemos todo este marco teórico, porque es bien importante la evidencia teórica. Nos ha presentado evidencia teórica y evidencias empíricas también, ¿no? Entonces recojamos esas buenas, verdaderas prácticas que ya se vienen dando en nuestro contexto, y luego traigamos al aula, traigamos a la institución, pero hay que recrearlas y tener bien claro este enfoque para poderlo entonces aplicar y recoger sus elementos, ¿no? Creo que hay un agradecimiento y fuertes aplausos nuevamente para el doctor Sergio, ¿no?, por esta magnífica sesión magistral que nos ha dado, y por estas orientaciones también, que será significativo e importante en la medida que lo podamos aplicar. Así es, muy bien, fuertes los aplausos para nuestros dos conferencistas el día de hoy. Y los aplausos para ustedes también que nos han acompañado durante estas conferencias en el cierre de este primer Congreso Internacional de Educación. A continuación voy a invitar a la licenciada Leonor Espinosa y al ingeniero César Espinosa Sueldo, quienes nos van a acompañar aquí en la mesa de honor para poder hacer un reconocimiento merecido al doctor Sergio Tobón, en nombre de la Institución Educativa de Ingeniería y en nombre de todo Huancayo, ¿por qué no? A ver, los recibimos con fuertes aplausos, por favor.
a nuestro ponente, que es el inicio del cambio educativo que quiere ingeniería. ¿Por qué? Porque cualquier cambio educativo, cualquier revolución es por la educación. Somos conscientes de esto desde 1952, cuando el ingeniero Mario Samamé Bollo era rector de la UNI y nos dijo: jóvenes profesionales, no se olviden que cualquier cambio, cualquier revolución, por la educación. Por eso, como ustedes hablan, algunos de ustedes, yo estoy inmerso en este campo, aparte de mi profesión, aparte de mis actividades, y me siento orgulloso que un joven ponente como el amigo que acaba de llegar en México ha tenido la gentileza de abrirnos los ojos, porque ni siquiera yo sabía cómo debemos enfocar este inicio del cambio de la educación en esta era digital. Muy agradecido.